de velocidad. Entonces, aquí está la fuerza necesaria que produce un fluido. Está relacionado la densidad del fluido, el caudal y el cambio de velocidad. Como un fluido va a estar en movimiento en 3 direcciones, es decir, el flujo, puedo decir entonces que el flujo o puedo concluir y decir que el flujo, las fuerzas en X, entonces, las fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? A la densidad multiplicado por el caudal, por un cambio de la velocidad en X. Es decir, entonces, que si densidad por el caudal, el cambio de velocidad, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser un cambio de la velocidad en 2 en X menos la velocidad 1 en X. Y así va a ser también para F y Y, que va a ser igual. Entonces, a la densidad por el caudal, por el cambio de velocidad en Y, ¿a qué va a ser igual? A densidad caudal, velocidad 2 en Y menos velocidad 1 en Y. F en Z también, porque también tenemos movimiento en Z, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la densidad por el caudal, el cambio de velocidad en Z. A densidad caudal, velocidad 2 en Z menos velocidad 1 en Z. Entonces, esas son las fuerzas que genera un fluido en un cambio de dirección, ¿verdad? ¿Una pregunta? Jóvenes. Permítame, ¿alguien quiere entrar? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, que se le escucha, Danito. Ingeniero. Ingeniero. Muy bien. Un momento. Muy bien. Dice que todos hagamos un ejercicio para plantear analicemos este caso. Muy bien. Voy a escribir el ejercicio en escritorio para que ustedes lo puedan tener. Y así lo hacemos en la pizarra. Permítanme, voy a dejar de compartir. Entonces dice que un chorro de agua de 1 pulgada de diámetro
ahí tenemos entonces el ejercicio, jóvenes. Dice, un chorro de agua de 1 pulgada de diámetro que tiene una velocidad de 20 pies sobre segundo se desvía 90 grados con una paleta curvada. El chorro fluye libremente en la atmósfera en un plano horizontal. Calcule las fuerzas en X y Y que el agua ejerce sobre la paleta. Muy bien. Entonces, voy a cambiar de... Voy a poner en pizarra. Entonces, esta dice que este es un fluido, ¿verdad? ¿Sí? Que está bien el fluido. Aquí hay una paleta, ¿verdad? Que le cambia de dirección al fluido. Es decir, aquí esta es la paleta y el chorro de agua viene acá y se desvía. Ingeniero, disculpe, no sé si estará dibujando ya, pero al menos a mí solo se me proyecta una pantalla gris. Igual a mí, ingeniero, aparece una pantalla gris nada más. ¿Ahora? No, aún no, ingeniero. Todavía no, ingeniero. Permítame. Vamos a ver qué está pasando. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Decía que hay una paleta
que hace que este fluido cambie 90 grados. Es decir, el fluido viene acá, ¿sí? Con un espesor de 1 pulgada, bueno, 1 pulgada, y sube, ¿verdad? Este es el fluido. Aquí tiene una velocidad 1. Y aquí arriba tiene una velocidad 2. ¿Sí? Al final, ¿verdad? ¿Sí? Así es como tiene que tener nosotros. ¿Ah? El fluido normalmente siempre va a ir a la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a poner nosotros? Que aquí en el extremo, en este punto, existe una reacción X. ¿Verdad? Y aquí va a existir una reacción Y. Así lo vamos a plantear. Y vamos a decir, vamos a tomar en cuenta la dirección del fluido. ¿Sí? Vamos a decir que la dirección del fluido, esto va hacia arriba, ¿verdad? Fluido, y aquí tenemos esta dirección que va hacia arriba. Correcto. Para este caso, para analizar este tipo de fuerzas, nuestro eje cartesiano lo vamos a cambiar. Este va a ser positivo, y va a ser positivo para Y, y va a ser positivo para el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Sabemos que para la fuerza en X, vamos a decir que la fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? A la densidad por el caudal por la velocidad 2 en X menos la velocidad 1 en X. Esa fuerza va, ¿sí? Tiene esa dirección, pero como mi eje, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Esta fuerza que ejerce, que va hacia la derecha, es equivalente a la reacción en X, ¿sí? Puedo decir entonces que Rx, ¿verdad? Rx, ¿a qué va a ser igual? A la densidad por el caudal. A la velocidad 2 en X, ¿existirá? No, ¿verdad? Esto es 0, menos velocidad 1 en X. ¿Pero qué velocidad va a ser aquí? Permítame. ¿Sí? No estoy tomando en cuenta. ¿Sí? Menos la velocidad 1 en X. La velocidad 1 en X va hacia la derecha, va a ser negativa, contraria. Entonces, menos B1 en X. Que sería únicamente B1, ¿verdad? Porque es la dirección que va ahí. Sería únicamente B1. Entonces, la reacción en X, ¿a qué va a ser igual? Es igual a la densidad por el multiplicado la velocidad 1. Entonces encontramos ahora los valores, ¿verdad? ¿Cuánto es el caudal? ¿Cuánto nos dice el ejercicio? ¿Qué valores nos da el ejercicio? Veamos. Bueno, nos dice que el diámetro, voy a poner que el diámetro es igual a 1 pulgada. ¿Qué más tenemos? Que tiene una velocidad. La velocidad, ¿a qué es igual? Es igual a 20 pies sobre segundo. Y el ángulo tiene 90 grados, ¿verdad? Aquí hay 90 grados, ¿sí? Es lo que me están. Pero vamos a decir que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿verdad? Que es igual a la velocidad. Ahí ya planteé esa, ¿verdad? Ahí estoy diciendo que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y es igual a B, porque no cambia el diámetro, ¿sí? La tubería sigue este diámetro y termina en ese diámetro. En el diámetro que empezó de 1 pulgada, termina en el diámetro de 2, siempre de 1 pulgada. Entonces encontremos, ¿cuál va a ser encontremos el caudal? Sabemos que caudal, ¿a qué es igual? Al área por velocidad. Muy bien. ¿Cuál va a ser el caudal? Entonces,
el caudal, que es área, es una circunferencia de diámetro, va a ser pi de pie dividido 4. Y esto elevado al cuadrado. La velocidad, bueno, la velocidad es de 20 pies sobre segundo. El caudal aquí es igual. .11. Exacto. 0.11 pies sobre segundo. Bueno, ya tengo el caudal entonces, ¿verdad? La velocidad ya la tenga. Ah, bueno, como no me están diciendo cuál es el fluido, lo voy a suponer que está a temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Cuánto es la densidad del fluido? Bueno, yo sé que densidad, ¿a qué es igual? Densidad es igual al P específico partido la gravedad. ¿Cuál es la gravedad del P específico? Bueno, entonces sustituyamos en la ecuación. Voy a sustituir entonces en la ecuación. Fije sus dimensionales del caudal, disculpe. ¿A pie cúbico? Pie cúbico. Muchas gracias. Entonces, ¿qué va a ser? La reacción ¿a qué va a ser? Rx, ¿a qué va a ser igual? ¿No? ¿Qué va a ser Rx? Va a ser igual entonces. Densidad, pues la densidad es 62.4 pie cúbico partido segundo. Dividido la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad en sistema inglés? $32.2. 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar entonces por el caudal, que son 0.11 pie cúbico partido segundo, y lo multiplicamos por la velocidad, que es 20 pies por segundo. Entonces dice que la reacción en X, ¿a qué va a ser igual? Por favor, ¿cuánto es Rx? 4.27, me dio mi ingeniero. 4.27. Así es. A mí me da 4.2633. Ah, bueno, sí, está bien, ¿verdad? ¿Qué unidades? En libras. Libras, ¿verdad? Aquí estos son libras, me faltó poner libra aquí, ¿verdad? Faltó la, ¿qué? La densidad. Son libras, perdón, aquí son libras. Por pie cúbico, ¿verdad? Aquí está, puse mala densidad. Eso se da, la fuerza es 64.27 libras. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora encontremos la reacción en X, perdón, en Y.
¿verdad? ¿Qué va a ser la reacción en Y? Pues vamos a decir entonces que para la reacción en este caso, que FY a qué va a ser igual. FY es igual a la densidad por el caudal por la velocidad 2 en Y menos la velocidad 1 en Y. ¿Sí? La fuerza en Y, ¿a qué es igual? A densidad por el caudal por la velocidad, ¿verdad? Porque esto, velocidad 1 en Y es 0. Velocidad en fuerza en Y va a ser igual a 62.4 dividido 32.2 multiplicado por el caudal, que es 0.11, y la velocidad, que son 20, ¿verdad? Las unidades. Dije solo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el análisis de fuerzas en X anterior, primero se hizo velocidad 2 en 0 y ahora se hace velocidad 1, 0 para Y en este caso? ¿Qué fue lo que cambió? Porque por mi diagrama de ejes cartesianos. Pero al final tenemos que tomar en cuenta el diagrama y basarnos en eso. Sí, hay que ponerle aquí. En fuerza 2 en Y, sí existe, ¿verdad? La fuerza 2 en Y sí, está en eje. En 1 no existe Y. En 1, en el punto 1, no existe fuerza en Y. Estaría en el eje, Inge. ¿Qué manda? Estaría en el eje, entonces, por eso. Si es que si esto es, este es Y y este es X, ¿verdad? Esta velocidad que va aquí, ¿en qué plano está? X. En X. Por lo tanto, Y es 0. ¿Sí? Sí, porque estamos buscando ahí. Ahora veamos en el caso, en el punto, en la velocidad, ahora veamos Y. Velocidad 2, ¿a qué es igual? ¿En qué eje está? En el eje Y. Y su velocidad en 1. ¿Cuál? Este es 1 y este es 2, ¿verdad? No, perdón, este es 1 y este es 2. ¿Existirá velocidad Y aquí? ¿En este punto? No, no hay. No. No, es 0. Ajá. Únicamente existe la velocidad 2. Inge, ¿Sí? ¿por qué se dividía entre 32.2? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es densidad? Ah, bueno. Esos son conceptos, eso densidad, gravedad, pero específicos, esos son muy conceptos que tenemos que estar bien listos, ¿verdad? Porque eso es del curso de mecánica de fluidos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuánto es la fuerza? Es la misma que la anterior, Inge. Es la misma de la anterior, ¿verdad? ¿Cuánto dio? 4.27 libras. ¿Otra pregunta? Ingeniero, en todo caso, no sé si las dos fuerzas tienen que llegar al mismo resultado o solo es este problema que casualmente quedaron igual. Es solo casual. Ajá. ¿Por qué quedaron igual? A ver, ¿quién me puede apoyar? ¿Por qué las velocidades, en este caso, por qué las fuerzas son las mismas en X y en Y? Bueno, el punto final. Porque el diámetro de la tubería no cambia. Correcto. ¿Sí? El diámetro en 1 es el mismo diámetro en 2. Entonces, la velocidad es la misma. Si hay un cambio de diámetro en 1 o en 2, cambia la velocidad y cambia, ¿verdad?
ya sea al principio o al final. ¿Ah? Si la tubería es más grande o es más pequeña. Puede darse el caso que pueda haber dos velocidades en el mismo eje, cambiando dos tipos de tubería. Dos velocidades en el mismo eje, pero es que no, en el mismo eje, solo que si usted me dice en el mismo eje, me dice usted, es porque yo tengo una tubería, esto es en el mismo eje, un diámetro, aquí hay un diámetro 1 y aquí hay un diámetro 2, eso es el mismo eje. Ah, sí, a eso me refiero. Pero si el codo está aquí, Exacto. ¿qué velocidad va a aplicar ahí? Esta es la final, quizá, la verdad. Pues tendría que aplicar la del diámetro 2, ¿no? Correcto, sí, porque es la que está en el momento donde está ingresando el codo. Esta de 1 está atrás, esa no afecta. La que afecta se está aplicando esta. Muy bien. Esta, ¿verdad? Sí. Muy bien, ingeniero. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces vamos a hacer dos ejercicios más el día viernes, que es porque ahorita si empezamos uno, nos vamos a quedar a medias y nos cuesta un poquito terminarlo. Entonces el día viernes vamos a hacer un par de ejercicios de ese tema, ¿sí? Para no estar corriendo ahorita y robarle tiempo al otro catedrático. De todas maneras, nos da tiempo para hacer unos dos ejercicios el día viernes. Y el día jueves es nuestro cuarto examen en corto. Por favor, examen corto va a ser a las 7:10. A la hora de la jueves, a las 7:10 es el examen corto. ¿En qué link, ingeniero? ¿En qué link? En este link, en el de ahorita. Ok, gracias. Este link, por favor. Sí, este link va a ser el examen. Ajá. Muy bien, ingeniero, gracias. Bueno, que pasen un buen día. Gracias, Inge, igualmente. Buen día, ingeniero.